Hola, soy Norberto Bayo. Vengo a presentar esta comunicación sobre pedagogía crítica en artes, laboratorios de aprendizaje y didáctica de creación. Las artes y la pedagogía comparten intereses de calidad, singularidad y pertinencia sociocultural, ofreciendo una vinculación con la comunidad. Las herramientas pedagógicas implicadas tratarán de definir las experiencias significativas de servicio-aprendizaje, siendo estas garantes de la formación en la sensibilidad, en los derechos culturales y en la integración simbólica de la comunidad. El ideal de aprender a pensar ocupa un papel muy importante dentro de los aprendizajes innovadores. Las pedagogías críticas artísticas fortalecen el empoderamiento personal, comunitario y crítico de todo el estudiantado, tratando de incidir en el desarrollo del aprendizaje, generando oportunidades para potenciar el conocimiento creativo y cooperativo en artes. Los laboratorios de aprendizaje creativo buscan reconocer y elaborar el quehacer pedagógico al diseñar, gestionar y evaluar dicha transferencia. Si las artes son una de las facetas fundamentales del ser humano, la educación de un país será el reflejo de su cultura y también la manera de relacionarnos con la naturaleza y con los productos que resulten de ella. Transmitir conocimiento en artes en el siglo XXI significa reconocer los procesos pedagógicos y aquellas que generan transferencias cooperantes, ¿no? Podemos definir tres características innovadoras de las pedagogías críticas. La primera de ella es la irrupción constante de la tecnología y el cambio que supone en nuestra manera de producir. El segundo sería la relación y el cambio que supone en nuestra manera de producir, es decir, la relación interdisciplinaria en las formas de expresión y creación. Y tercero, sobre el tipo de conciencia del discurso artístico y la actitud que deriva de ella. El crecimiento personal del alumnado será fundamental para empoderar las actitudes de coaprendizaje colaborativo y las responsabilidades de mejoras en el desarrollo personal. Cuando hablamos de arte, cultura visual y educación, hablamos de que el arte enfatiza un papel creativo dual, también enfatiza el poder estético y simbólico de la expresión y también enfatiza el papel de la singularidad. La educación artística busca ir más allá de las búsquedas y orientaciones prácticas hacia una experiencia más abierta que reafirme la experimentación sensorial, social y emocional del contexto. La metodología debe ser capaz de sobrepasar los interrogantes de la construcción de la identidad y potenciar diversas situaciones críticas de los participantes, profundizando un dominio de una comunicación más amplia de estas tesituras expresivas que suceden desde la infancia. La expresión artística, la performatividad, los objetos focalizados, las libertades metodológicas y las limitaciones del contexto deben lidiar con las técnicas y procedimientos de la creación. Repensar las pedagogías de las artes y reflexionar sobre los espacios alternativos de aprendizaje permiten resignificar el conocimiento crítico visual, las condiciones del mundo actual y de la posmodernidad. Es propio de la educación artística aprender a mirar y decolonizar la mirada. Es decir, el modelo tradicional de la educación artística trata de producir objetos. Sin embargo, nuestra nueva tarea será la de enfatizar el análisis de la cultura visual. En el taller debemos provocar significaciones de la experiencia individual y colectiva y enfatizar las herramientas poéticas en el espacio de lo común con el fin de expandir el acto de la creación desde un sentido estético, como por ejemplo la apropiación creativa del acervo cultural. Es interesante profundizar en las muestras, estas expresividades heterogéneas y las capacidades de aprender experimentando. Cuando hablamos del lenguaje del arte y de la educación sensible, es fundamental reconocer las estrategias de cristalización que, a modo de interés artístico y estético, generan ciertas poéticas personales y colectivas simultáneamente. El lenguaje del arte responde a los propósitos y reflexiones críticas de la autoconciencia creativa y configuran estas estrategias y tácticas de una manera muy concreta, puesto que se debaten y defienden
dichas actitudes. Resulta fundamental entender la manera de entender la visualidad contemporánea y las posibilidades de las experiencias atribuidas. La pedagogía en artes debe aplicar estos criterios para enriquecer el análisis y los debates de la pluralidad en el campo artístico y la multiplicidad de los modelos de enseñanza-aprendizaje que las habitan. Existen vínculos auténticos entre las artes, las ciencias y la tecnología, y el crecimiento actual de dichas prácticas aceleran de manera única los conocimientos de los campos de saber y los enfoques educativos imprescindibles. La industria cultural en la gestión de estas políticas ilustran la relación entre el espacio, la comunidad y las significaciones afines que promueven preguntas necesarias para la emancipación y crecimiento personal entre territorios. La pedagogía en artes son el pilar fundamental para generar el uso en el mundo y establecer convenciones y protocolos. Las prácticas emergentes son tributa de una didáctica orientada a los modos de producción y circulación del conocimiento mismo, por lo que la educación del arte, el lenguaje del arte y la educación de lo sensible dependerán de cómo enfrentemos la pedagogía en función a las propias artes, ¿no? Pensamos la pedagogía sobre las artes, es aquella que trabaja la semiótica, la historia del arte, la musicología. La pedagogía en las artes, aquella que nos permite generar investigación, experimentación y multiculturalidad. La pedagogía para las artes, aquellas que apuntan hacia la tecnologificación de la sociedad y la cultura, la producción, la técnica, y la pedagogía desde o a través de las artes, ¿no? Que sería específicamente las relaciones con el lenguaje y la cultura visual. La educación estética, pues, debe fomentar un aprendizaje que recupere el placer por la crítica a partir de la reflexión entre las emociones y los códigos de la atención y la curiosidad. La revolución educativa, la nueva educación o las pedagogías alternativas buscan reconocer este esfuerzo en el placer, en la afinidad, en la pasión y en el entusiasmo. La pedagogía estética no debe trabajarse como un ejercicio de autoexpresión de un artista genio, donde lo importante son los sentimientos de un ego autorreferencial, sino construir una relación directa con la realidad, lo propositivo, la transformación de nuestras vidas. Un ejemplo de esto sería el activismo contemporáneo, ¿no? Que es aquel movimiento que reivindica ir más allá de la necesidad personal, descifrando los temas relevantes de la transformación para nuestras vivencias y experiencias de cualquier momento y lugar. Pues la educación estética busca entender en su conjunto todas las cuestiones que subraya el campo de las artes, la creación, la producción, la generación de obra y los discursos de mediación cultural crítica. La pedagogía estética, entendida como producción cultural, es una gran estructura simbólica creadora de significados. Nuestra defensa de la acción pedagógica será, tanto para educadores como para estudiantes, ser profesionales que diseñan y ejecutan producciones culturales desde una óptica muy diferente y que son capaces de imaginar la creación de estos productos de una manera muy diferente al entendimiento de los discursos, ¿verdad? Por lo que, si tuviéramos que hacer un ejercicio de desfragmentación de esta educación estética, lo relacionaremos obviamente con el conocimiento estético. Es decir, el conocimiento estético, la educación estética siempre será diversa y heterogénea. La educación estética siempre se deberá de generar en red, entre conexiones, ¿no? El famoso paradigma de las sinergias, ¿verdad? El conocimiento estético es horizontal, es decir, la educación estética no es jerárquica. La educación estética y el conocimiento estético son reflexión. El conocimiento estético es resiliente, es decir, rompe continuamente en condiciones significantes, esa manera de transformarse a una nueva óptica, pero sin romperse, es decir, la identidad constructiva de las artes. Y el conocimiento estético es abierto, es colectivo, es alterable. Por lo que volvemos a repetir que no se trata tanto de producir unos objetos 100%
cerrados en una, digamos, geografía o constelación semántica afín, egoísta, sino a nivel comunitario y a nivel de compartir estas experiencias. Por lo que, a modo de conclusión y para ir finalizando esta intervención, debemos ser conscientes de las posibilidades de la comunicación artística que permiten establecer ciertos vínculos emocionales y relacionales entre creación técnica y sus posibilidades de combinación. La radio, la televisión, el fonógrafo, Internet, los teléfonos móviles, los ordenadores personales, dan forma a nuestro pensamiento creativo y visual y debemos ser capaces de resolver con disruptividad los lenguajes que estimulan psicopercepciones y relaciones con el medio social y cultural. La naturaleza sensible y eventual de estas estrategias de formación artística parten de un medio de expresión responsable de resonancia con el mundo creativo, como un medio de comunicación ancestral. La transmisión de conocimientos que aquí defendemos pertenece al fenómeno de la escucha como lugar de partida para repensar maneras de vivir. En la disposición de interpretar estos resultados y con la finalidad de aprender un sistema de registro creativo, la acción pedagógica augura una aproximación crucial para el contexto de la performatividad. En conclusión, una estrategia pedagógica en artes siempre se debe a tres lugares de enunciación: a la composición, es decir, a ser artistas; a la interpretación, es decir, a ser especialistas; y a la recepción, a ser públicos. La experiencia performativa transdisciplinar se deberá arbitrariamente a estas tres esferas dadas en su naturaleza transformadora. Mila esker zure arretagatik. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que estéis disfrutando de este congreso. Hasta la vista.